Bueno, como les dije al comienzo de este mensaje, estamos hablando sobre la ofrenda. Y es aquí donde hoy el Señor nos enseña que no es solamente dinero, no es dinero, es tener misericordia de la gente, de mi hermano, del prójimo, amarlo. Eh, Todas esas citas que hemos visto en estos tres mensajes que se han hecho sobre la ofrenda, es el momento de hacerlo de todo corazón como para el Señor Jesús y no como para los hombres. Sí, sabiendo que del Señor es el que vamos a recibir la recompensa, porque a Cristo, Señor, es el que servimos, es a Él al que servimos, ¿cierto? Entonces la Escritura dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor Jesús. Y en ese mismo instante, todo esto que estamos haciendo, en este momento para nuestro hermano Diego, es como para el Señor Jesús. Así que les pido mucha oración, fe. La Escritura dice que sin fe es imposible agradar al Señor Jesús. Y esta prueba no es solamente para mi Juliecita, ni para sus papás, ni para la familia de Dieguito. Es una prueba para todos nosotros, en donde debemos unirnos en Cristo Jesús, que nos formamos un solo cuerpo en Él. ¿Estamos? Así que vamos a seguir eh, con nuestro mensaje. Y vuelvo y le repito, este es el momento de ir aplicando todo, todo, absolutamente todo lo que el Señor nos está mandando. Así que cuando estamos en Cristo Jesús, lo que le duele a mi hermana y a mi hermano me duele a mí, me tiene que doler a mí. Lo que le alegra a mi hermana, a mi hermano, me tiene que alegrar a mí. Somos familia en Cristo Jesús. Así que eh, debemos hacer sentir a Julie y a Diego que tienen hermanos que le amamos de verdad, de corazón, con toda nuestra mente, porque estamos amando a Cristo. Entonces, que ellos sientan que no están solos, que están de la mano del Señor y que tiene esta cantidad de hermanos que los está rodeando, que, que le hagan sentir, que le hagamos sentir que no están solos, que están apoyados, que cuentan con nosotros en todo lo que el Señor pueda demandar para nuestro corazón hacia ellos. Am, Vamos a ir a la escritura. Hoy tenemos la cuarta entrega de, de, de la ofrenda, de la prédica, la ofrenda. Quiero que nos vayamos hoy. El Señor nos va a enseñar una palabra que se llama ministración, que en unas escrituras, en unas Biblias, por ejemplo, en la traducción de las Américas, en varias traducciones que hay, la palabra administración la han usado con la palabra ofrenda, porque esa palabra va totalmente amarrada a lo que tiene que ver con un ministro. Ministro, ministración, ofrenda, todo tiene que ver con servir al prójimo, servir al otro, con el servicio. Partamos de, de nuestro Creador, el ejemplo que Él nos dio cuando se hizo hijo. Eh, Dijo que Él vino a este mundo a servir. El Señor Jesucristo vino, se hizo carne a servir, no a ser servido. Y eso es lo que llamamos ministro, ministración, ofrendar. El Señor, es más, el Señor dio su vida y, y ofrendó su vida.
El Señor sacrificó su vida y eso está en el griego para la palabra ofrenda. O sea, la palabra ofrenda en el griego está escrita como dorán, dorán, en el griego, dorán. Y mire tan hermoso, le digo, la palabra ofrenda en griego es dorán y significa sacrificio, don, presente, regalo. Y en hebreo, minja o minja, minkja, que significa dividir en porciones, otorgar donación, presente, tributo. Entonces, notemos que el mismísimo Señor Jesucristo hizo un sacrificio por nosotros, ofrendó su vida. Yo quiero que no vayamos a malinterpretar todas estas prédicas que hemos trabajado, porque el Señor nos ha aclarado que nadie es salvo por obras, no es por obras. Lo que pasa es que tu obrar es el reflejo, es el fruto de este conocimiento, de la obediencia al Señor Jesús, de la confianza en el Señor Jesús, de creer en el Señor Jesús, en confesar con mi boca que el Señor Jesús es el Padre eterno, que Él es el Todopoderoso, que Él es el creador del cielo y de la tierra. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, necesito, por favor, que no haya malos entendidos por las cosas que se han dicho, porque el Señor Jesús ha mostrado y nos ha dicho que yo tuve hambre, ¿se acuerda? Y los discípulos dijeron, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? Y el Señor dijo, cuando tú lo hiciste por uno de los más pequeños, lo hiciste para mí. Entonces no quiero que nadie se vaya a levantar, es que entonces solamente es por obras. No, hay una cantidad de requisitos y prerequisitos que como hombres aquí en esta tierra debemos cumplir para tener vida eterna. La escritura es clara, dice que sin fe es imposible agradar a nuestro Señor Jesucristo y que sin santidad no podemos ver al Señor. O sea, quiere decir que sin santidad yo no voy a ser salvo porque no voy a poder ver al Señor. La escritura dice que para que yo pueda entrar al reino de los cielos tengo que pasar por muchas tribulaciones. Eso está escrito. Y la escritura dice en Mateo 25, ya lo leo acá, Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Quiénes? ¿De quién está hablando el Señor Jesús allí? Está hablando de aquellos que vieron a su hermano desnudo, que vieron a su hermano en necesidad, que vieron a su hermano en la cárcel, que vieron a su hermano con hambre, con sed, sin techo, sin abrigo, con necesidades, y que nosotros le dijimos, la paz esté contigo, nos vemos mañana teniendo con qué cubrirle esas necesidades. Que la escritura ahí en ese capítulo está diciendo que si yo no suplo todas esas necesidades teniendo cómo hacerlo, a mis hermanos iré al castigo eterno. Pero si yo lo hago y lo estoy haciendo como para el Señor Jesús, por eso el Señor nos puso bien claro que todo lo que hagamos, que lo hagamos de corazón, lo hagamos como para el Señor Jesús. Y por eso aquí en el 25 él decía, porque cuando fuiste a la cárcel me visitaste fue a mí. El Señor haciéndome claro, énfasis que cuando yo apoyo, tengo misericordia, amo, oro por un hermano, lo estoy haciendo al Señor Jesús. Entonces, eso es un otro prerequisito grandísimo para que yo pueda tener vida eterna. Ahí está.
Hay una cantidad de requisitos por los cuales yo tengo que pasar y cumplir para tener vida eterna, ¿cierto? Es fácil, es solo obedecer al Señor Jesús, arrepentirme de los pecados, confesar a mi Señor Jesús su nombre, creer en su nombre, dice en el libro de Juan 1:12, ¿cierto? Para que Él nos dé potestad de ser hijos de Él, tenemos que confesar su nombre, creer en su nombre. Por eso a los que creyeron en su nombre, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. A los suyos vino y no lo recibieron. Pero nosotros en este momento, además nos dice que somos doblemente bendecidos porque nosotros sin verlo creemos en Él. Así dice la Escritura. Tomás, tú creíste porque viste, pero bienaventurados los que creen sin haber visto. Y eso somos nosotros. Hay una cantidad de prerequisitos para que nosotros podamos entrar a la vida eterna. Y uno de esos son esas obras que son el fruto de que Cristo vive en ti. ¿Sí estamos entendiendo? Es bien claro, nadie se salva por obras. Pero la misma escritura me decía, muéstrame tus obras sin tu fe, o tu fe sin obras. Es muerta. Puedes tener mucha fe en el Señor, pero un reflejo de que verdaderamente confías en el Señor es cuando tú te desprendes de tantas cosas para ayudar al prójimo, para ayudar a tu hermano, ¿cierto? Entonces, claramente, el Señor es el ejemplo más grande de ofrendar porque Él hizo un sacrificio, dorán en el griego, para la palabra ofrenda. Entonces vamos a 2 de Corintios 9, 2 de Corintios capítulo 9, desde el 9:1, para que entendamos ese capítulo hasta el 15. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. ¿De cuáles santos? A veces los santos, y he oído algunos predicadores que hablan es de nosotros, los predicadores, los santos. No, santo es todo aquel que se aparta para el Señor Jesús. ¿Se aparta de qué? Se aparta del pecado, del mal, de eso. Eso es un santo. Eso es lo que dice la Escritura. Santo es aquel que se aparta para el Señor Jesús. Entonces dice, en cuanto a la administración para los que nos apartamos para el Señor, quiero que entiendan que eso es lo que quiere decir ahí, ¿cierto? No es solamente para un pastor, porque es que utilizan estas citas y sobre todo este capítulo, les decía a ustedes, para engañar a la gente, para robar, para pedir dinero. El dinero es parte de alguna, por ahí un eslabón de la ofrenda, pero la ofrenda es algo demasiado global, demasiado grande. Eso no es solamente dinero, tiene muchos campos. Entonces, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Aquí están hablando de ayudar a los hermanos, de ayudar a la predicación, a los que predican, de ayudarse unos con otros. Pero he enviado a los hermanos 9:3 para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como le he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza.
Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Y es por donde va la palabra ofrendar. Dejo ahí congelo un poquitico porque se nombró al comienzo del 9.1 cuanto a la administración, miré, estudié la parte del original, ¿sí? De esa palabra ministración. Ponle cuidado. Ministración, ¿sí? Viene del griego diaconía. Diaconía. No sé si ustedes han visto en algunas congregaciones que hablan diáconos y diáconas, ¿cierto? De ahí donde viene ese ministerio. Ojo, la palabra ministerio viene de ministración, ministración viene de ministerio y ministerio significa el que sirve, sirviente. Así de fácil, sencillito, el sirviente. Y en los que estamos en Cristo Jesús, esa palabra es grande para una persona que es totalmente prepotente y presumida, que le digan que es un sirviente, se enoja, se enoja, porque es una ofensa. Pero nosotros que estamos en Cristo Jesús, queremos ser primeros. Por eso el Señor nos dio la clave para ser primeros. Todos queremos llegar a la vida eterna, todos queremos estar en la presencia del Señor, verlo. Fue un mensaje tan bonito que el Señor Jesús le dejó a los discípulos para nosotros. Cuando ellos empezaban a hablar, ¿se acuerda que estaban en el camino discutiendo de quién es el que va primero allá con el Señor Jesús? Y el Señor Jesús dijo, yo los escuché y quiero que sepan, estoy parafraseando, que el que quiera ser primero se tiene que ir atrás, hacerse el último y servirle a todos los demás. Por eso yo me regocijo cuando de servir se trata. Si nosotros tuviésemos la alegría de servir, porque estamos convencidos que ese es el lugar más cercano a la salvación, más cercano a Cristo, todos pedirían irse para la cola. Pero hay que hacer algo. Servir, servir y servir. Esa es la consigna de hacerse de último. Y eso es lo que significa ser un diácono. Porque la palabra ministración, esa que se está usando aquí en 2 Corintios 9, está en el original, en el griego, significa diaconía. Ese es el griego para la palabra ministración. Y mire lo que significa. Mire todos los sinónimos que tiene esta palabra ministración en el griego diaconía. Ojo, ayuda, qué hacer, ¿no? ¿Y qué hacer? No, qué hacer significa trabajar. Un qué hacer es una tarea, ¿cierto? Ojo, repito, ayuda, qué hacer, servicio, socorro, ministerio. Si ve que ha relacionado con la palabra ministerio y la palabra ministerio viene de diácono, que significa servidor, servir. Y la palabra ministro viene del hebreo sharat, ¿sí? Que significa servir, servidor, sirviente. Mire cómo el Señor nos lleva y nos amarra en su palabra todo esto para que lo entendamos. Entonces, cuando usted ve en la escritura
eso que vimos cuando empezamos con con 2 de Corintios 9:1, cuando dice, cuanto eh, a la ministración para los santos, entonces, ¿cómo traduciría yo eso a- en el original? Dice, cuanto a la ayuda para los santos, en cuanto a el qué hacer, en cuanto al servicio para los santos, en cuanto al socorro para los santos. ¿Sí ve? Entonces, esa palabra, por eso, en muchas am, mm, traducciones la han colocado como ofrenda. Dicen, cuanto a la ofrenda para los santos, es lo mismo. Entonces, cuando usted vea la palabra ministración, tiene que ver con ayudar, con qué hacer, con servicio, con socorro, con servir, con servidor, con la palabra sirviente. Sirviente, sencillo. Entonces quedamos allá para entrar en el 6. Pero mire, muy importante que Pablo le decía que esté lista esa generosidad, esa ayuda, ¿sí? Para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia de ellos. O sea, Pablo nunca, el Señor usa a Pablo para que nos enseñe que nunca se nos debe exigir eh, esa generosidad. Por eso la Escritura nos enseñó que, que es mejor dar que recibir, que cuando tú des, no lo hagas por obligación ni por necesidad, ¿cierto? Sino que lo hagas con amor, con alegría, porque el Señor ama al dador alegre. Eso dice la Escritura. Por eso Pablo hace énfasis aquí que esa generosidad está lista, de generosidad de ellos, de esa ofrenda, no como exigencia de nadie. 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esta cita es muy manipulada por predicadores para quitarle el dinero a la gente. No está hablando solo de dinero. Ahí no está hablando de dinero. Exclusivamente dinero, ¿no? ¿Que tiene que ver? Sí, pero no es todo. El que siembra escasamente, ¿qué es lo que el Señor me está pidiendo que yo siembre? Pero cuando el Señor dijo, por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Segar significa recoger. ¿Recoger qué? Lo que sembró. Cuando el Señor está hablando de siembra, está hablando de esta semilla. ¿Se acuerda la parábola del sembrador? Dice, el sembrador salió a sembrar y botó la semilla. Y el Señor claramente compara eso con esas personas que una semilla cayó en el camino y como estaba sin fuerza la tierra, nada, vinieron los pájaros y se la comieron. ¿Se acuerda que habló de eso? Y habló de una semilla que cayó en tierra fértil, que creció, dio fruto al 60, al 70 y al 100 por uno. ¿Se acuerda? Dice la escritura. Y el Señor hace esa comparación. ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué no vemos? Vámonos a Mateo y miremos allá en la parábola del sembrador, ¿sí? Ayúdenme a buscar esa parábola. ¿Dónde están todas las parábolas? Para que ustedes entiendan, vamos a Mateo 13, para que nosotros entendamos, no ustedes, nosotros siempre tenemos que estar involucrados.
nosotros entendemos eso para que no nos, no nos engañen, porque algún día el Señor los va a cambiar de lugar, los va a llevar, pronto van a llegar a una iglesia donde van a escuchar una prédica diluida, ¿sí? Con agüita, adulterada, para beneficios de unos, no de todos. Y van a utilizar esta cita para engañarlos, para sacarle dinero, porque si usted no trae, si usted me trae $20, pues eso es lo que usted va a recibir, porque lo que usted siembra, eso recoge. Pero si usted me trae $1,000, $5,000, eso va a recoger. ¿Sí ve cómo engañan a la gente? Y el Señor no está hablando de eso. Mire de cuál semilla está hablando el Señor, de cuál siembra está hablando el Señor. Mateo 13, Mateo 13 dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le... Mateo 13:1, discúlpenme, 13:1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló en muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Tengan el dedito ahí. Yo me estoy devolviendo en Corintios y acá. Allá en Corintios dice, pero esto dice, el que siembra escasamente, entonces aquí está hablando el Señor de ese mismo sembrador. He aquí, el sembrador salió a sembrar en Mateo 13, capítulo 4, vamos, dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, ¿sí estamos entendiendo? Esa semilla que sembró el sembrador. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, dijo el Señor. Entonces, ellos quedan ahí y el Señor Jesucristo les explica la parábola del sembrador a los discípulos para que usted y yo entendamos también esa cita en Corintios que habla de la semilla para que no seamos engañados. Dice el Señor en Mateo 13:18 que Jesús explica aquí esa parábola, esa semilla. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Ahora vuelvo y hago pregunta cuando vámonos a Corintios. Vamos a Corintios 9:6. Mire lo que dice el Señor Jesús. Ya el Señor nos ilustró por medio de una parábola, que es una historia, ¿sí? Con personajes, cosas ficticias para mostrarnos una realidad. Eso es una parábola. Es una enseñanza que el Señor hacía para aquellos a los que Él quería salvar. Les hablaba en parábolas para que los otros no entendieran.
Y es tan bello que a los que nosotros le amamos, Él nos lo revela, como hoy. Mire lo que dice la Escritura, 2 Corintios 9:6. Tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de la ofrenda, porque muchos predicadores utilizan esta cita para engañar. 6, 9, 6, 2 Corintios. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? ¿De dinero? ¿De qué está hablando? Según lo que ustedes escucharon ahorita en la parábola del sembrado. A ver, alguien que me ayude. Láncese al charco. De predicar la palabra. De acciones, ¿De qué? de acciones. Específicamente, ¿qué clase de acción tengo que hacer yo allá en la parábola del sembrador? Por ahí mi esposa dijo algo, pero nadie escuchó. ¿De qué está hablando el Señor? Miren bien la palabra. De la palabra, pastor. Muy bien. Bien, Glorita, muy bien, Milenita, muy bien. Todos los que estamos de acuerdo. Gracias, Danielita. También es una acción. Yo tengo que, es movido a esa acción de llevar la palabra. El Señor Jesucristo está hablando de sembrar la palabra. ¿Cómo siembro yo la palabra? ¿Con esto así? Yo tengo, ¿cómo? Escudriñando la palabra, pastor. Escudriñando Leyéndola esa todos los palabra, días. buscando, escudriñar, significa buscar en lo más profundo de las escrituras para yo entender, no ser engañado, para hacer defensa de este mensaje de salvación. Por eso muchas personas a veces son engañadas porque no pueden presentar defensa del evangelio, del mensaje de salvación, porque no escudriñamos las escrituras. Entonces, aquí el Señor me está diciendo, el que siembra escasamente, el que habla del Señor Jesús, el que siembra la palabra escasamente, también recogerá escasamente. Pero el que siembra generosamente, el que predica con amor, ahí está hablando el que siembra generosamente, no buscando lo suyo, no buscando dinero, no buscando que le den plata por eso. Eso viene solo, porque cada hermano que ve que un hermano está predicando y ve que tiene necesidad, no le puede decir, mi hermano, la paz esté contigo, y ve que tiene falta de abrigo y no le da, el Señor dice que usted es pecador. Entonces, es muy importante que entendamos que cuando habla de la siembra, está hablando de sembrar la palabra del Señor, de ir a predicar, de ir a predicar. ¿Por qué yo voy a cegar si generosamente voy a recoger, generosamente voy a recoger mucho más? ¿Por qué? Sencillamente porque esa palabra me va a alimentar más a mí espiritualmente, voy a crecer más. Si se dan cuenta que no está hablando de ningún dinero. 7. Aquí en esta parte, si uno me lleva a una parte espiritual para llevarme a algo físico, pero acá todo lo ponen en lo físico para llevarlo a algo físico. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón. Ahí lo dice en el 7. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, Dios ama a todo aquel que se hace diácono, diácono, o sea, que es la persona que ministra, o sea, la palabra hebrea sharat, que sirve, que es un sirviente para los demás. 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Se ve?
¿Cuántos de nosotros cuando tenemos abundancia nos olvidamos de este mandamiento que el Señor dice que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, aún de nosotros hacer buenas obras? No hay excusa, no hay excusa. El Señor nos mostró una viuda que no tenía sino unas moneditas y las entregó. Y el Señor dijo, ella dio más que todos porque ella dio todo lo que tenía. Ya no le quedaba más y lo entregó. Mientras que los otros le daban porque les sobraba. Y uno tampoco tiene que dar porque le sobre. Uno da porque confía en el Señor que jamás le va a faltar nada. Es eso. 9, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Es aquí donde debemos aplicar Mateo 6:34, donde dice, Señor, primero búscame a mí, o sea, búsqueme a mí, busque el reino de Dios y toda su justicia y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué son las añadiduras? La comida, la ropa, la plata, el trabajo, el reloj, el carro, la finca, material, que el Señor sabe si usted necesita o no. A veces nosotros creemos que necesitamos una cantidad de cosas y a la verdad no las necesitamos. Entonces es clara la escritura aquí. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Eso tiene que producir acción de gracias para el Señor Jesús. De lo contrario, yo no lo estoy haciendo con un corazón alegre, sino por necesidad para recibir a cambio algo. Y nos olvidamos que el Señor Jesucristo dice que es más bienaventurado es dar que recibir. Y vuelve aquí y aparece en el capítulo 12, en el versículo 12 del capítulo 9 ahí de 2 capítulo 9, versículo 12, vuelve a aparecer la palabra ministración, que vuelvo y le repito, viene del griego diaconía, que significa ayudar, que hacer, servicio, socorro, ministerio. ¿Sí? Aquí dice, porque la administración de este servicio, entonces según lo que dice el original, yo debería hacer, porque la ayuda de este servicio, porque el socorro de este servicio, porque el quehacer de este servicio, no solamente suple a los santos, suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Así que aparece otra vez la palabra administración. No se les olvide, es ofrendar. Pues por la experiencia de esta administración, ojo, pues por la experiencia de esta ofrenda, de esta diaconía, de esta ayuda, ¿cierto? Glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Vea qué bonita la palabra. Y aquí yo no le estoy llevando a quitarles dinero. El Señor nos está llevando a tener misericordia.
Señor nos está llamando a ayudarnos unos con otros, a socorrernos unos con otros, a servirnos unos con otros. Eso significa ofrendar. ¿Y cómo es tan grande la palabra ofrenda? Y la reducen a unos cuantos billetes. Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Si estamos entendiendo esta parte hoy en esta cuarta entrega de lo que es la ofrenda, una palabra nueva para nosotros, ministración. No se les olvide, tiene que ver con ofrendar, con ayudar. ¿Cierto? Les dice a ustedes, por eso hay muchas iglesias que nombran a unos diáconos, ¿sí? ¿De dónde apareció eso? De ese ministerio en muchas iglesias cristianas. Resulta que los discípulos de Jesús empezaron a ocuparse en muchas cosas, en atender aquí y atender allá, atendiendo mesas, sirviéndole a la gente y estaban dejando a un lado el sembrar la palabra de Dios, predicar. A eso lo habían mandado. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Buscaron personas conocedoras de la escritura, personas, ¿sí? Que empezaron a ser sembradas en la palabra, que fueron sembradas generosamente en la palabra, para que atendiesen la mesa, para que hicieran esa ministración, o sea, esa ofrenda, o sea, esa ayuda. Entonces, como la palabra ayuda, servicio, socorro, ¿cierto? Sirviente, viene la palabra del griego diaconía, por eso en muchas iglesias ustedes oyen, háblese con el diácono fulano de tal, háblese con la diácona fulana de tal. Entonces siempre van a tener ujieres, que es lo mismo de los diáconos, que son personas que ayudan, la encuentran en las puertas de las congregaciones, de las iglesias, son las que ayudan a recoger las cosas, etcétera. Prestan ese primer servicio en las iglesias. Hay muchos diáconos que han terminado siendo predicadores, que empezaron de atrás, sirviendo a los demás y al Señor les da un servicio más comprometedor, porque les cuento que el ser predicador tiene que servir mucho más, mucho más. Pero mi pregunta viene ahora, ¿será que solamente yo le debo dejar esa responsabilidad a algunas personas en la congregación? Entonces nos inventamos estos puestos de diácono, de diácona, que eso el Señor no dijo, algunos serán diáconos y algunas serán diáconas. No, inventamos cada cosa como se nos ocurre. Nos está diciendo que usted y yo somos diáconos. Tenemos que ministrar, o sea, ayudar siempre. Ese servicio o ese ministerio de diácono o de diácona es inherente a la escritura, a lo que está sembrándose usted y a lo que usted está sembrando de la palabra de Dios en otros. Es sencillamente ese fruto que se va a ver en usted, en sus obras, si verdaderamente está en Cristo Jesús. ¿Cierto? Entonces, yo pienso que a veces esos nombramientos y esas cosas que se dan en las iglesias, eh, no digo que sea pecado, no soy quien para decir si es pecado o no es pecado, pero el Señor no dijo que algunos serán diáconos, otras serán diáconas. No,
Pero sí dice aquí que nosotros debemos hacer esta ministración, todos, o sea, ayudar, socorrer a otros, servir a otros. Eso es lo que está hablando el Señor Jesucristo. Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 32. Dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Todos acá nosotros que estamos creyendo en el Señor Jesús, tiene que ser un solo corazón y una sola alma, porque en Cristo Jesús nos hacemos uno solo, todos. Él es nuestro Padre, espiritualmente somos hermanos, todos debemos tener un solo corazón y un alma. Mire para dónde nos está llevando el Señor, de lo que es ofrendar, de lo que es una verdadera administración, de lo que significa un verdadero diaconado. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Nosotros tenemos todas nuestras cosas en común. No, no, a mi casa no me va a traer a nadie. No, no, me porcan el tapete. No, ¿cómo va a mi sala? Van a poner una persona ahí a dormir. No, pero es que no tiene dónde dormir, no tiene dónde comer. Y, no, que busque otro lugar. ¿Quién lo manda a ser borracho? Empezamos con ese corazón lleno de maquinaciones, de prejuicios. Ah, pero eso sí, vamos al servicio juiciosito todos los sábados. Eso sí, el Señor Jesús es el Padre eterno. Yo creo que Dios es el creador. Claro. Pero ¿será que como los discípulos de Jesús tenemos todas las cosas en común? Ahí los pongo a pensar un ratico. 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿A cuántos le has predicado tú? ¿Le has testificado a otros de esa resurrección de nuestro Creador? ¿A cuántos les has explicado por qué el Señor fue a la cruz? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en tu vida? ¿Qué le sucederá a otra persona cuando mm, damos testimonio de eso? Porque dar testimonio no es solamente hablar de lo que hizo el Señor Jesús, sino caminar como Él anduvo. Y el Señor Jesucristo no anduvo en pecado. Fue tentado en todo siendo hombre y nunca pecó. 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Así tiene que ser entre nosotros. Entre nosotros no tiene que haber ningún necesitado. No tiene por qué haberlo. Es inaudito que alguno de nuestros hermanos pase una necesidad y nosotros pasemos de agache de largo y no nos enteremos. Las necesidades, por eso arrancó de la multitud de los que habían creído, era de un corazón y un alma. Ahí está la clave. Nosotros no podemos pasar por encima de eso. Nosotros, no puede haber ningún necesitado en medio de nosotros, no puede haberlo, no puede haberlo. Dice ahí, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Pero ¿cómo he manipulado esto? Se levanta un predicador con 12 y se reparten el dinero entre ellos.
y más de uno en la congregación, sino cientos o miles pasando necesidades. ¿No se han dado cuenta de eso? Pero ellos ya tienen su paga, dice el Señor. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí lo importante de todo esto es que no nos desviemos de que ofrendar es un mandato. Es la mejor manera de ejercitarme en la confianza del Señor, en la confianza hacia el Señor Jesús. Porque cuando yo soy tan tacaño, tan amarrado, no estoy confiando en Cristo. Confío más en lo que tengo, en mi propio esfuerzo, en lo que yo sé, en mi profesión, en mi trabajo, en mi salario, en mi negocio, que no soy capaz de soltarlo porque pronto voy a quebrar. Porque me he dado cuenta que es en mi negocio, es en mi trabajo, al Señor le plació que yo lo tuviese. Porque cuando el Señor te lo quite y tú no confíes en Él, vas a sufrir, vas a pecar. Porque es allí cuando una persona que ya se acostumbró al dinero y que pensó que su confianza es el dinero, cuando le falta fácilmente, no tiene trabajo, viene otro y le presenta un negocio turbio y usted lo coge porque está necesitado del dinero. Porque lo que nosotros debemos empezar a aprender es a estar necesitados del Señor Jesús. Por eso en la medida que yo reconozco que soy pecador, significa que soy más necesitado de Cristo Jesús. Entonces, mis amados, yo pienso que hoy el Señor Jesucristo nos está hablando claramente sobre esta administración, sobre esta ayuda, sobre la ofrenda. Hoy tenemos a un hermano que está enfermo. Y la escritura me dijo aquí que todos los que habían creído eran de un corazón y un alma. Si mi hermano está enfermo, yo tengo que estar enfermo con él, en el sentido de que tengo que poner en su lugar su necesidad. Y es el momento que el Señor nos muestra para hacernos una prueba a nosotros y a su familia. Esa es una prueba para nosotros. Es más, también es un test para nosotros, si lo pasamos o no lo pasamos. Porque no basta con decirle al hermano, la paz esté contigo, orar por él, pero no hago nada. No estoy llamando pendiente, ¿qué hubo? ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué te puedo ayudar? Eh, Hago lo que sea para que esa ayuda llegue a mi hermano y a su familia, tanto espiritual como física, porque eso es lo que habla el Señor Jesús. Qué hermoso que por medio de este trabajo el Señor, de esta prédica titulada La ofrenda, el Señor también nos traiga una prueba para que nosotros nos ejercitemos y podamos ser probados y avancemos más en nuestra fe. Así que mis hermanos, mire que aquí mm, hay un ejemplo
que cayó con unas dos personas aquí que se llama Ananías y Zafira, que, que a veces pretendemos nosotros a engañar al Señor con las cosas. Vamos a leerlo capítulo 5. Aquí vinieron dos personas que se comprometieron a ayudar y mintieron y fueron castigados por el Señor. Miren lo que dice aquí. Hechos capítulo 5. Venimos de leer que el Señor Jesús nos muestra aquí que las personas, todos los discípulos de Jesús tenían las cosas en común, vendían las cosas y se repartían por igual para que a nadie le faltara nada, nada, nada. Dice que no había entre ellos ningún necesitado porque todo lo que poseían heredado de su casa lo vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Se repartía a todo el mundo según su necesidad. Capítulo 5, versículo 1 dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los discípulos de Jesús. Vendió esto y vino y dijo, en esto fue que lo vendí. ¿A quién podemos engañar? Sustrajo una parte y la guardó. O sea, no lo hizo de corazón, como dice la escritura. Cuando demos de corazón, no por necesidad ni por obligación, sino con un corazón alegre. 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? Siempre iban a ganar, porque todos iban a tener, no les iba a faltar nada a nadie. Pero la avaricia no, yo quiero tener más. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, o sea, se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que le había acontecido a Ananías, ¿no? Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas, en los lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Por qué hoy día? Mucha gente se ha preguntado, ¿por qué no pasa eso hoy día? Que cada uno es una isla.
Porque cada uno de nosotros creemos en el Señor Jesús y que decimos ser cristianos, pero cada uno en su casa, cada uno en lo suyo, cada uno en sus proyectos, cada uno, cada uno, separados. Y la palabra me está enviando por medio de de la ofrenda que seamos uno solo. Que todo lo que yo tengo sea suyo, que usted todo lo que tiene sea mío, que no haya egoísmo, que no haya mm, eh, envidias, que no hayan celos, contiendas por cosas materiales, que no tengamos discusiones ni peleas por cosas materiales. Si un hermano necesita algo, mire, yo hay veces tenemos cosas guardadas que nunca las usamos, pero ahora las tenemos guardadas y las limpiamos, pero nadie me la toque. A veces tengo una cámara por ahí y sé que un hermano vive fotografía, pero no me la toquen. Y se muere uno y no se lleva nada. Así que, mis amados, mis amadas hermanas, espero que en esta semana esa palabra administración, que significa ofrenda, aprendimos la palabra diácono, diaconía, que significa ayudar, que hacer, servicio, socorro, ministerio, que trae una palabra en el hebreo para la palabra ministro, que es sharat, servir, servidor, sirviente. Empecemos nosotros a caminar en este tiempo antes de que venga Cristo, a ejercernos como Él nos manda, a que seamos diáconos unos con otros, que nos convirtamos en ministros, verdaderos ministros, que significa ser sirviente de mi hermano, servir al prójimo, servir, ayudar, socorrer, ministrar, o sea, ofrendar. ¿Sí estamos entendiendo? El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga dentro de 8 días, si es la voluntad del Señor. Tengo por ahí unas 20, 30 citas que vamos a leer todos para afianzar este tema de la ofrenda y poder avanzar hacia otro mensaje de salvación que el Señor tiene para con nosotros. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga. Los amo muchísimo en Cristo Jesús.